amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda. Están aquí en Artífice Joyas. Hoy continuaremos con la tercera parte de nuestro curso de joyería básica. Y esto especialmente hecho para todos aquellos que quieren aprender este bello arte de la orfebrería. Hoy realizaremos la técnica de media caña. Esta técnica muy utilizada para crear aros de matrimonio u otras joyas. Así que mis amigos, pónganle mucha atención a este video. Y bueno amigos, aquí tenemos el lingote de plata que hicimos en el anterior curso de cómo fundir plata, que se las dejaré el enlace en la parte de arriba. Pues este lingote lo vamos a seguir laminando en el laminador. Y vamos a utilizar el primer carril. Lo laminaremos de esta forma. Esto hasta obtener el grosor que nosotros queramos para hacer nuestro aro de plata. Y como ustedes observarán, esto mide 4.5 milímetros. Y lo que haremos será laminar y utilizar el lado izquierdo de nuestro laminador, que tiene la opción para hacer lo que es la media caña. Cortaremos la mitad de nuestro alambre, pues no quiero utilizar todo nuestro alambre solamente para un solo anillo, y así tener más ejemplos con respecto a esta técnica. Y lo empezaremos a laminar para que tenga esta forma de media caña. Siempre moviendo la parte de arriba para que esto se lamine más rápido, como les mostré en el anterior video de cómo fundir plata. Pues como ustedes observan, esto ya se está empezando a volver media caña. Pues la parte de arriba está plana, pero en la parte de abajo está medio cóncavo. Seguiremos haciendo este proceso hasta que esta base de plata se vuelva en media caña. Y el pedazo que corté con el alicate lo voy a adelgazar para así hacer un nuevo anillo de media caña que sea más pequeño y más angosto. Moveremos la parte de arriba para que esto se alargue más y así obtener el grosor que nosotros queramos para nuestro anillo. Este es un proceso que realmente no tardará mucho tiempo en realizarlo, pues tienen que hacerlo hasta obtener el grosor que ustedes quieren. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Y como ustedes observan, esto mide unos 3.5 milímetros de ancho. Y lo siguiente que haremos será calentar el material de plata que hicimos. Para esto pueden utilizar un soplete a gas o un soplete a oxígeno, pero lo más importante es que caliente hasta estar medio rojo, no muy rojo porque si no lo van a fundir. Tengan mucho cuidado al hacer este proceso. Tienen que moverlo de lado a lado para que esto se caliente homogéneamente. Tengan mucho cuidado, pues lo pueden fundir. Pues esta es la forma adecuada para calentar el material de oro o plata. Siempre teniendo cuidado en la parte central. Esto para que no se funda. Una vez calentado, lo colocaremos al líquido decapante para que se blanquee y se desoxide. Pues siempre hagan este proceso para que su material de plata siempre esté blanco al momento de soldar, decapar y pulir. Es muy necesario hacer esto. Una vez decapado, lo colocaremos a este líquido, que en realidad es agua mezclado con bicarbonato de sodio. Esto para que el exceso de ácido que tiene el decapante se elimine
y así no corroe o oxide nuestro laminador, pues al tener ácido sulfúrico o el líquido decapante puede hacer que el laminador se oxide en las partes donde va a pasar. Pues para evitar esto siempre tienen que colocarlo a esta solución de agua mezclado con bicarbonato de sodio. Y como les dije anteriormente, eso es para eliminar el exceso de ácido que tiene el líquido decapante. Y lo secaremos para que esté seco y así laminarlo en el laminador. Y continuando con nuestro alambre de media caña, lo seguiremos laminando hasta obtener el grosor que nosotros queramos para realizar este anillo. Lo laminaremos regulando la parte de abajo para que esto se adelgace más. Y haremos este proceso hasta obtener el grosor que nosotros queramos. Siempre la parte de arriba tiene que estar plano y la parte de abajo tiene que ser la parte cóncavo. Cuidado que se confundan al colocar este alambre. Y como ustedes observan, así es como queda nuestro alambre de media caña. Esto para realizar lo que son aros o anillos con esta técnica. Lo siguiente que haremos será también hacer un alambre de media caña, pero esta vez lo haremos más delgado. Y cerremos el resto de alambre que laminamos anteriormente y lo laminaremos en el segundo carril para hacer lo que es la técnica de media caña utilizando nuestro laminador. Lo laminaremos hasta obtener el grosor que nosotros queramos para realizar un anillo con esta técnica de media caña. Y esta es la forma que queda lo que es la técnica de media caña en un alambre más delgado. Y aquí está el alambre más grueso. Con el restante de alambre lo voy a adelgazar más, pues también haremos una media caña partido a la mitad. Lo laminaremos hasta llegar hasta el segundo carril de nuestro laminador. En el caso mío, el segundo carril es de 2 milímetros de espesor. Una vez que llegue a este grosor, lo doblaremos por el medio utilizando un alicate. Y aplastaremos la punta hasta que quede lo más comprimidamente posible. Y como ustedes observan, así es como está el carril en forma cuadrada. Y lo colocaremos al lado del laminador para darle forma de media caña. Pues colocaremos este alambre de esta forma. Y al momento que pase todo este alambre en forma cuadrado, se volverá en media caña partido por el centro. Esto para realizar distintos tipos de joyas. Pues esta es una de las formas para hacer lo que es la media caña partido por la mitad. Aquí, amigos, están los otros alambres que hicimos. Y nuevamente calentaremos y decaparemos nuestros alambres. Y así, amigos, es como quedan nuestros alambres de media caña. Aquí está el alambre grueso en forma de media caña para realizar lo que son aros de plata. Esto es nuestra media caña pequeña, la más delgada, y esta media caña que, como ustedes lo vieron, en realidad es un alambre cuadrado doblado por el centro y laminado en lo que es el carril de media caña. Ahora, amigos, hagamos
un anillo para hacer ejemplo de cómo hacer un aro tipo matrimonio. Como ven aquí, la talla de mi dedo es del número 22 y en la parte de arriba está el número 62. Quiere decir que este anillo de talla 22 tiene 62 milímetros de largo. Pongamos estos datos aquí. Talla 22, que es la talla de mi dedo, y a lo largo mide 62 milímetros. Lo segundo que haremos será medir la altura de esta media caña, que aquí está más o menos de 1.7. Ponemos ancho 1.7. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar 1.7 por 3. Usamos la calculadora y multiplicamos 1.7 por 3, que nos dará un total de 5.1 milímetros. Estos 5.1 milímetros tenemos que sumarlo más 62 y el resultado nos dará lo largo que necesitamos para hacer este aro, para que sea una talla del número 22. Ponemos 62 más 5.1 y nos da a 67.1, que es lo largo que necesitamos para hacer este aro, para que sea de la talla 22. Lo medimos utilizando el calibrador, o si no tienen este calibrador también pueden utilizar una pequeña regla. Lo marcamos y cortamos en el punto que marcamos. Lo cortaremos con un arco y sierra. Una vez cortado utilizaremos una lastra. Esto para darle ya la forma circular para formar este anillo. Pero también hay otras lastras que tienen medidas de anillos. Pero la que utilizaremos es esta de hierro. Lo doblaremos con nuestros dedos. Y utilizaremos un martillo de cuero, o también pueden utilizar un martillo de madera o de goma dura. Esto para cerrar la parte de arriba. Así las dos puntas choquen. Para soldar este anillo utilizaremos bórax. Este bórax lo pueden comprar en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería o material para joyería. Colocaremos un poco de bórax en esta pequeña bandeja y lo mezclaremos con un poco de agua. Una pequeña cantidad. De esta forma. Luego utilizaremos un poco de soldadura tipo medio. Si quieren ver cómo se hace la soldadura tipo medio, el enlace se las dejaré en la parte de arriba. Cortaremos unos pequeños trozos de soldadura tipo medio y lo colocaremos dentro del bórax con agua. Lo mezclaremos con el bórax con agua. Lo siguiente será sujetar el aro con esta pinza de presión. Lo centraremos para que esté más cómodo y colocaremos un trozo de soldadura tipo medio sobre la parte que está abierta de este anillo. Y utilizaré el soplete de la marca Orca para soldar, que es un soplete que funciona a gas. Y utilizaré este pequeño espetón con punta de titanio para soldar esta soldadura tipo medio. Calentaremos el aro. Lo primero que notaremos es que la soldadura se volverá como una pequeña pelotita. Y a medida que vaya calentando se irá derritiendo y se va a adherir al anillo. Y ahí sabremos que soldó correctamente.
Para darle forma circular a nuestro aro, lo colocaremos dentro de nuestra lastra de yeso y lo golpearemos con este martillo de cuero. Como les dije anteriormente, también pueden utilizar un martillo de madera o también de goma dura. ¿Ven cómo muevo los dedos con estoy sujetando la lastra? Pues esta es la forma adecuada de manejar lo que es la lastra al momento de golpearlo con el martillo. Y una vez que ya tenga esta forma circular, pondremos a esta otra lastra para ver si tiene la medida de la talla del número 22. Pues esta lastra tiene distintas medidas para saber las medidas de los aros de los clientes. Y como ustedes observan, es de la talla 22. Una vez que este anillo ya esté soldado y le demos la forma circular, lo que tenemos que hacer es lijar la parte de arriba, y para esto utilizaremos una lija fina. Empezaremos a lijarlo de esta forma, moviéndolo con los dedos. Y en la parte que está el exceso de soldadura, utilizaremos una pequeña lima para quitar así el exceso de soldadura. Lo limaremos de esta forma, moviéndolo de forma circular con lo que es nuestra pequeña lima. Pues tienen que limarlo de esta forma para así quitar el exceso de soldadura. Una vez limado y lijado, también lijaremos la parte interna. Esto para que esté más fino. Bueno, este anillo ya está. Pero si queremos ponerle más detalles, obviamente entra muy bien a mi dedo, que es de la talla 22. Utilizaremos este pequeño compás. Y a una altura de 1,5 milímetros los hallaremos por completo el anillo, moviéndolo de esta forma. Esto para marcar una pequeña línea y luego utilizar lo que es un arco y cieza. Pues así sabremos dónde está la línea para hacer un corte exacto. Y utilizaré este arco con una cieza del 0,4. O mejor dicho, de 4,0. Lo cortaremos de esta forma, ayudándonos con la punta de nuestra uña. Esto para guiar a la cieza. Pues tenemos que hacerlo en todo el anillo. Aunque a veces es mejor utilizar esta pequeña tenalla para anillos internos, que es muy buena para sujetar este tipo de aros. Esta herramienta la pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería. Pues como ustedes observan, es más fácil y más práctico para hacer lo que son los cortes en la superficie de arriba de los aros. Una vez que ya hemos utilizado el arco y cieza, utilizaremos esta pequeña lima de punta triangular. Lo limaremos moviéndolo de esta forma. Y luego colocaremos este pequeño alambre que lo llamamos ilusión, que es el alambre de filigrana torcelado, para soldarlo en esta parte. Este otro aro lo hice con la media caña delgada que hicimos. Esto para hacer el ejemplo de cómo cortar la parte superior de la parte de arriba en el centro. Y para esto utilizaremos una sigueta y una cieza de 4,0. Nos ayudaremos con la uña para guiarlo en el centro. También podemos sujetarlo con esta prensa de madera, que es muy bueno para hacer este tipo de cortes y sujetar los aros. O también pueden conseguir esta otra prensa que sirve con esta otra estaca. Colocamos la parte del anillo en la parte de arriba y lo prensamos con esta pequeña estaca que tiene en la parte de abajo, haciéndole presión, y así el anillo se sujetará con presión.
Una vez sujeto, utilizaremos nuestra cegueta y empezaremos a cortarlo en la parte central. Esto háganlo con mucho cuidado, así para que no se rompa esta sierra. Y para lubricar nuestra sierra utilizaremos un poco de cera de velas, así para que la sierra aguante más tiempo y no se caliente muy rápido y así resbale también. Pues es muy necesario hacer este proceso para cortar lo que son planchas de plata y oro. Esta es la forma de sacar el anillo y como ustedes observarán, se cortó en la parte central de la parte de arriba. Y así es como quedan estos dos aros. Lo siguiente será abrir lo que cortamos con la sierra. Utilizamos una pequeña plancha para ya abrir la parte de arriba. Y luego también utilizaremos este buril de punta. Y por último, este alicate de punta de cigüeña. Y lo abriremos de esta forma. ¿Esto para qué sirve? Se preguntarán. Pues es lo que hicimos en otros capítulos o en anillos. Pues la parte de abajo tiene este mismo método para sujetar lo que es la filigrana o piedras o cualquier otro tipo de anillo que hagan. Pues esta es la forma correcta de hacer este aro para anillos. En esta media caña partido por la mitad, que ustedes ya vieron cómo se hace, haremos un anillo. Pues lo primero que tenemos que hacer es medir la distancia, pues este anillo medía 57 milímetros de largo. Lo cortaremos al mismo tiempo con un alicate de corte. Una vez cortado utilizaremos esta piedra rubí que ya tiene un engaste a bisel. Lo soldaremos de esta forma. Utilizaremos nuestra mesa giratoria para soldar y el bórax con agua que hicimos anteriormente lo colocaremos utilizando este pequeño pincel. Así colocaremos un poco de bórax con agua y utilizaremos la técnica de transferir soldadura de un punto a otro. Pues si quieren ver cómo se sueldan las joyas y distintas formas para soldar joyas, el enlace se las dejaré en la parte de arriba. Utilizaremos nuestros sopletegas de la marca Orca y transferiremos nuestra soldadura de un punto a otro punto. Pues la piedra rubí que coloqué es una piedra cabochón rubí, soporta muy bien el calor. Pues con la piedra ya se vuelva negra, parece que ya está caliente y empezaremos a colocar nuestra soldadura tipo medio utilizando la técnica de transferir soldadura de un punto a otro. Lo mismo haremos con el otro lado. Esto háganlo con mucha calma. Y así amigos, cómo se suelda. Y esto déjenlo enfriar naturalmente hasta que esté frío. Una vez frío lo levantaremos y juntaremos las dos puntas. Esto para ya darle la forma de anillo. Lo juntaremos utilizando nuestros dedos de esta forma. Y también utilizaremos esta lastra para así darle la forma de anillo, empujándolo con los dedos. Y para sellar la parte de abajo utilicemos nuestro martillo de cuero. Una vez juntado estas partes, las soldaremos utilizando la soldadura tipo medio y ayudándonos con nuestra pinza para quemar. Esto para que la parte de abajo esté más junta.
y utilizaremos soldadura tipo medio. Y al aro, ya anteriormente le soldé la ilusión, pero me falta soldar la parte posterior de lo que son las ilusiones para este anillo. Pues nos ayudaremos utilizando nuestra pinza para quemar. Esto para juntar la punta. Una vez junto utilizaremos soldadura tipo medio. Y así, amigos, es como se suelda este tipo de ilusión. Le daremos la vuelta para así soldar el lado posterior de este anillo, o mejor dicho, la otra parte de abajo. De igual forma utilizamos soldadura tipo medio para soldar este aro. Y así, amigos, es como quedan este anillo con la técnica de media caña partido por la mitad. Y antes de terminar este video, suscríbete, que aquí te dejo unos videos para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de orfebrería. Cuídate y conmigo, y como siempre será a la próxima.